con este podcast he estado mucho en conocer la comedia venezolana más allá de mi generación. Se habla mucho de este local en Caracas, La Guacharaca. No sé si tú te acuerdas. Por supuesto. Échame los cuentos porque es como que siento que es casi como que sana envidia que haya existido un local de ese tipo, con los cuentos que he escuchado de ese nivel. El eslogan era algo así como un antro de última para gente de primera. O sea, algo así era la vaina. Y bueno, hay muchos, ahí está, se habla de, bueno, que fueron uno de los primeros lugares donde tú te presentaste, estaba Sicilia, Callito Aponte estaba involucrado en el proyecto de alguna manera, tú probablemente me lo vas a aclarar. Creo que el local era de Ben Ami Freeman, que era uno de estos intelectuales que hizo muchas otras cosas más allá de comedia. También se metió en gastronomía, Claudio Nazoa. Y está la historia del Conde, que mucha gente no la conoce, pero ese fue probablemente uno de los primeros lugares donde el Conde probó, o Benjamín probó el personaje del Conde. Y bueno, ya lo demás sabemos que es historia. Échame un poco el cuento de tu relación con ese local caraqueño que quisiéramos que todavía exista. Sí, definitivamente no ha existido, digamos, en mi historia, un local como La Guacharaca. La Guacharaca era una idea de 5 socios. Uh-huh. 5 socios. Uno de ellos era Benamí Freeman. Los otros los conocía a uno o dos. Callito no era un socio, pero todo el mundo quería que, los socios querían que se pensara que Callito era el dueño prácticamente de La Guacharaca. Y entonces uno de los eslogan era ven a ver a Callito o a conocer a Callito en su casa, algo así, salía en los periódicos. Benamí sí había intervenido en la distribución de la oferta artística. Él decía que primero venía el humor, después venía la magia, uh-huh, después la música y el sexo. Uh-huh. Ahí presentaban lo que llamaban antiguamente un striptease, uh-huh, que es una mujer que se va quitando la ropa y al final queda sin nada, pero tú no le ves las partes pudendas. Uh-huh. O sea, no le ibas a ver un pezón ni le ibas a ver un vello púbico. Uh-huh. O sea, porque ella bailaba de forma que siempre lograba taparse de esa parte. Y eso, de verdad que para mí era un arte, porque era imposible. La tipa hacía todo, era genial. Aparte, una tipa de estas que tiene un cuerpazo. Después venía otra que sí se dejaba ver mucho más. Entonces ya hubo como un cambio ahí de pudorosidad, pero era otra chica. Había danza árabe con una colombiana que se hacía llamar Cherezade, que era una tipa que tú le veas la cara y dices, tipa tiene que ser de Egipto. Esta tipa no puede ser de aquí. Cuando hablaba, oiga, ¿y por qué no han puesto la música? Mire, porque era colombiana. Pero muy simpática, muy chévere. Por supuesto que ahorita es una famosa maestra de danza árabe. Estaba el mago Sonny Fontana, estaba el mago Sullivan, en la música estaba la orquesta de Andy Durán. Habían mariachis los días que trabajaba Callito, porque Callito cantaba canciones tipo de Jorge Negrete, uh-huh, con mariachi, y el resto era comedia. Se presentaba Claudio Nazoa, me presentaba yo, se presentaba el Conde del Guácharo, se presentaba el mismo Callito y muchos otros. El pájaro Fran Guevara, que no vive en Venezuela ni siquiera allá, hace muchos años. Bueno, se me escapan otros, Luis Rivas, muchos. La cuestión empieza cuando inauguran La Guacharaca. Yo me encuentro trabajando junto con Simón Díaz, Callito Aponte, Claudio Nazoa, José Rubens, que se llamaba a veces José Rubens y a veces Pepe Tanguete, uh-huh, un guitarrista que le decían Piñerúa, y Toña Granados. Toña Granados, una cantante portentosa. Claro. En un restaurante de un gallego que quedaba en la avenida Blandín de la Castellana, que se llamaba Los Arrieros. Entonces ahí nos presentábamos, a mí me tocaba los miércoles y a veces los jueves, con mucho éxito allí. Y entonces
llega un día que la carta la había dibujado entre Callito y Simón, la carta de ellos. Era una carta hecha a mano, obviamente reproducida después por máquina, pero era una carta hecha a mano, me acuerdo. Un restaurante de carnes, y tipo argentino, pues. Y entonces, después de ahí, veo que se va Callito. Se va Callito y se va Simón. Se va Claudio detrás. Y quedo yo con Toña y José Rubén, con Pepe Tanguete. Y yo seguía yendo, pues. Y entonces el gallego, que se llamaba Paco, dice, su hijo está en Miami con un restaurante también. Y yo fui y me dice que Paco está vivo y que está chévere. Me dice que, bueno, ya yo sé que tú te vas a ir porque todos están yendo. Yo no te puedo pagar más. Entonces, si te quieres ir, no hay problema. Puedes trabajar allá. Si quieres venir aquí a trabajar algún día, estas son las puertas abiertas. Y yo, bueno, me pareció muy noble de su parte. Y efectivamente, yo no me fui, pero me llamaron. Me llamaron de la Guacharaca. Entonces, bueno, mira, Paco, sí me llamaron y qué sé yo. Ah, no te preocupes, ya yo te dije. Entonces me fui para allá. Allá estaba trabajando ya el conde del Guácharo, ya estaba Callito, ya estaba Claudio. Lo que yo sé del conde del Guácharo era que él presentó en una academia donde estaba estudiando, donde Levi Russell era el director y el profesor, una tesis de su carrera de actor, que se llamaba El Conde del Guácharo, la tesis. Y se trataba de un campesino oriental que se creía de la realeza. Y entonces yo leí eso. Yo tuve la oportunidad de leer ese trabajo. Y él hacía parte del texto, pero improvisaba mucho. El texto era brillante. Después de eso, no volví a ver un texto como ese con él. Él se quedó solo con las improvisaciones, que era lo que producía mejor risa o más facilidad para hacer reír en el público. Y así fue que surgió el Conde. Ese fenómeno. De hecho, cambiaron a Callito por el Conde. O sea, aquella cuña que ven a ver al Conde del Guácharo en su casa fue por él. Wow. A mí me fue muy bien en la Guacharaca. Muy bien. Yo estuve 27 meses trabajando en la Guacharaca. Todos los miércoles y jueves. Porque los viernes y los sábados yo no los comprometía. Okay. Porque a mí ya me estaba yendo muy bien fuera de la Guacharaca. Y la Guacharaca, y en realidad todos los locales que tenían un elenco fijo trabajando, pagaban mucho menos. O sea, cuando yo ganaba, ¿qué te digo yo? 3.000 bolívares en una presentación, la Guacharaca pagaba 1.500. Okay. Pero la Guacharaca era fijo. Sí, y los miércoles y jueves. Valía la pena. Podías balancear. Valía la pena. Entonces yo empecé a trabajar como un demonio. O sea, yo trabajaba No has parado. lunes, martes, haciendo libretos. Yo escribía 37, tenía que crear 37 páginas para la radio, ir a grabar entre lunes y miércoles la radio. Viajaba a Maracay en autobús para grabar un programa allá para Maracay y otro programa para Barquisimeto. Me tenía que dormir, pero los programas eran de 1 hora. O sea, yo pasaba 10 horas mínimo grabando eso. Me venía en la mañana, hacía de todo, hacia la Guacharaca, hacia los fines de semana shows, hacia la Rochela. Entonces, hubo también por aquella época otro programa que fue el que me hizo salir de la universidad, porque yo estudiaba en las tardes. ¿Qué estabas estudiando en la universidad? Comunicación social. Okay. Y me dijo, oye, yo no puedo venir a grabar esto porque tengo clases. Entonces, no, tienes que quedarte aquí. O sea, yo te voy a dar un consejo, me dijo Gilberto Varela. Yo te voy a dar un consejo, un buen consejo que va a parecer un mal consejo. Salte de la universidad, porque aquí tú tienes un futuro. Aquí vamos a hacer un programa nuevo que va a ser el gran programa y se va a grabar todos los días. O sea que no vas a poder ir ni un día a la universidad. Porque cuando yo grababa Rochela, yo faltaba un día a la universidad.
pero con este faltaba todos los días. Y bueno, falté todos los días durante no sé cuánto tiempo duró ese pensión OEA, se llamaba, un fracaso. Ya saben, niñitos. No, coño, y estabas yendo a la universidad para el trabajo que ya tenías, pues, y que te estaban prometiendo más, pues, en cierto modo, Sí. como... Bueno, después de eso, después que no fui a la universidad y se terminó el programa, yo no retomé la universidad, Claro. pero iba con Francisco Martínez, Carlos Sicilia, Raúl Vallenilla, Gustavo Grossman, Urbano, a clases. De audiencia, claro. Claro. O sea, yo me gradué de oyente, pues. Bueno, está bien, eso es importante. Correcto. Parte del comediante, el gran talento de un buen comediante es poder escuchar realmente Sí, bueno, y ver. pero a mí me ponían a participar Sí. y nadie le paraba. O sea, por lo menos en lo que era teatro, radio, cine, televisión, yo estuve con ellos. O sea, yo estuve trabajando con ellos como si fuera un alumno. Wow, qué increíble. Y- Qué racho. Ahora, tú eres un pionero, de alguna manera, lo mencionaste antes, de viajar fuera de Venezuela. Tú no empezaste a girar cuando la diáspora llegó a su masa crítica, sino mucho antes, ¿no? Ya Sí. en la década de los 2000, probablemente incluso en los 90, habrás visitado alguno que otro país fuera de Venezuela. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es distinto al viajar y presentarte en el exterior, qué sé yo, en el año 2005 o 2010 comparado con hoy? Bueno, definitivamente el público. O sea, no antes de eso, en el año 91, yo me acuerdo que estuve en el Hotel Fontainebleau Hilton de Miami y me presenté con Reinaldo Armas. Y el público era casi exclusivamente hispano viviendo aquí, pero no habían venezolanos. Los venezolanos eran muy escasos en el año 91. Era difícil, me pedían traducción, Wow. que tradujera, cosa que en una oportunidad lo hice y me fue muy mal. Sí, no Muy funciona. mal. Alguien me recomendó, de la gente, de los maestros de Rochela, me dijo, haz el show en cualquier parte del mundo como si estuvieras en la Candelaria, En la guacharaca, sí. en la Guacharaca. Hazlo porque si te fueron a ver por eso. Entonces lo empecé a hacer así y me empezó a ir mucho, mucho mejor. Luego se empezaron a hacer las mini colonias de venezolanos y asistían mucho. O sea, la gran diferencia es el número de venezolanos que ahora van a los espectáculos afuera en cualquier parte. Porque de hecho la gran mayoría sale la idea de presentarme de un grupo de venezolanos. Uh-huh. O sea, escasamente una vez me invitaron a Argentina, una vez me invitaron a México, y bueno, donde se presenta más público local sería Colombia, Colombia, que es el sitio donde más, en Ecuador y Lima también, digamos, de alguna forma van peruanos y ecuatorianos a verme. Y bueno, y aunado a eso, los esposos o esposas de venezolanos que son locales. Exacto. Todos esos hombres privilegiados casados con venezolanas por el mundo. Exactamente. Y Bien. entonces llegan y me dicen, oye, soy mexicano, nunca te había visto, pero mi esposa es venezolana y te nombra mucho. Y me gustó mucho verte, me pareció muy bien, te entendí todo. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.